Hola a todos y todas. En esta semana vamos a compartir con ustedes la clase de un nutriente muy especial que es el hierro. Siguiendo la estructura de las clases previas, vamos a hablar de las funciones, de la absorción, de su metabolismo, de cuáles son los alimentos que lo aportan, las recomendaciones de ingesta, las características de su deficiencia y su toxicidad. Y el primer concepto que quisiera destacar en relación al hierro es comentar que el hierro es un oligoelemento que constituye lo que denominamos un nutriente crítico. ¿Y a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de los nutrientes críticos? Bueno, son aquellos nutrientes que en términos poblacionales presentan un riesgo elevado de encontrarse en cantidades deficientes o bien en cantidades excesivas en la alimentación. Y esto obviamente va a ir de la mano de un mayor riesgo asociado de padecer ya sea enfermedades por carencia o enfermedades crónicas no transmisibles. En términos muy generales, en las sociedades occidentales podemos mencionar como ejemplos de nutrientes críticos al hierro, a la vitamina A, la vitamina D, el calcio, la fibra, por mencionar algunos de estos nutrientes que habitualmente pueden encontrarse en cantidades inferiores a las recomendadas. Y por el otro lado, ejemplos como el sodio, los azúcares simples y las grasas saturadas de aquellos nutrientes que se encuentran en cantidades superiores a las necesarias. También aclarar que esta categorización que hacemos de un nutriente como crítico va a depender del momento del ciclo vital del cual estemos hablando. Y así es que en situaciones como los periodos de crecimiento, durante el embarazo, durante la lactancia, en situaciones en donde lo que priman son los procesos catabólicos como en el adulto mayor o en otras circunstancias como aquellas asociadas a patrones alimentarios basados en plantas. En cada uno de estos ejemplos hay condiciones fisiológicas particulares que llevan a que se identifiquen a otros nutrientes como críticos que no necesariamente son los que mencionamos recién y que obviamente los vamos a ir destacando cuando abordemos cada uno de estos momentos biológicos especiales. Dijimos que el hierro era un oligoelemento. Los oligoelementos son aquellos elementos minerales que se encuentran en el organismo en muy bajas concentraciones y cuyas ingestas recomendadas o las cantidades diarias recomendadas son inferiores a los 100 miligramos por día. De los 3 a 4 gramos totales de hierro que tiene el organismo, la mayor proporción, del 55 al 60%, se encuentra formando parte de un grupo de proteínas que se denominan hemoproteínas y ya las vamos a describir. Otra fracción, del 30 al 35% del hierro, forma parte de los depósitos, básicamente o fundamentalmente en el hígado, también en el vaso, en riñón, en médula ósea, y una muy pequeña fracción, pero muy importante, se encuentra constituyendo, formando parte de numerosas enzimas. Una particularidad que tiene el hierro es que bajas cantidades de hierro libre en el organismo resultan tóxicas, por lo cual el hierro tiende siempre a estar constituyendo o a estar formando parte de diversos complejos orgánicos, fundamentalmente proteínas, lo que le permite ser transportado, almacenado y utilizado en formas que no son tóxicas. Para hablar de las funciones del hierro en el organismo es necesario que reconozcamos aquellos compuestos de los cuales el hierro está formando parte. Y dijimos que más de la mitad del hierro en nuestro organismo constituía a las hemoproteínas. Estas hemoproteínas son proteínas de una gran importancia funcional. Son proteínas conjugadas, es decir, que tienen una parte no proteica, un grupo prostético en su estructura, y este grupo prostético es el grupo hemo. La hemoglobina es una de estas hemoproteínas
que tiene la particularidad de ser una proteína que tiene una estructura globular. Está formada por 4 cadenas polipeptídicas y en cada una de estas cadenas polipeptídicas se encuentra un grupo prostético que es el grupo hemo. Este grupo hemo se sintetiza a partir de un compuesto precursor que se denomina protoporfirina. La protoporfirina tiene una estructura tetrapirrólica y para conformar el hemo a esa estructura tetrapirrólica se adiciona en el centro un átomo de hierro en su forma ferrosa. De manera que en la estructura de la hemoglobina, en cada una de las cadenas polipeptídicas se encuentra como grupo prostético el grupo hemo, de manera que la hemoglobina tiene en su estructura 4 átomos de hierro. La hemoglobina constituye los glóbulos rojos y de manera que la función que tiene al poder combinarse de manera reversible con el oxígeno es justamente el transporte del oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Otra de las hemoproteínas es la mioglobina. La mioglobina es una proteína formada por una cadena polipeptídica a la cual se adiciona como grupo prostético un grupo hemo. En su tamaño y en su estructura, la mioglobina se asemeja mucho a cada una de las cadenas que constituyen la hemoglobina, es decir, que tiene en su conformación un solo grupo hemo y por lo tanto un solo átomo de hierro. La función que tiene la mioglobina es el transporte y el almacenamiento de oxígeno a nivel muscular. Y finalmente dijimos que el hierro era necesario también para la actividad enzimática. Múltiples son las enzimas que requieren del hierro, ya sea porque el mismo forma parte de la estructura de la enzima, ya sea como grupo hemo o como en su forma no hemínica, o también enzimas que dependen de la presencia del hierro para su actividad. Y son muchos los procesos biológicos que están involucrados con la actividad de estas enzimas que están requiriendo al hierro. Por ejemplo, la transferencia de electrones en la cadena respiratoria, la producción de energía, la síntesis de ácidos nucleicos, los procesos de óxido-reducción, la síntesis de neurotransmisores, la síntesis de mielina. Quisiera detenerme en estos últimos 2 ejemplos que están relacionados con procesos de neuromodulación y de neurogénesis, es decir, con el desarrollo del sistema nervioso central. Esto hace que el hierro sea un nutriente crítico en momentos especiales del ciclo vital en donde el desarrollo del sistema nervioso central cobra relevancia, como son los primeros 1000 días de vida, es decir, desde la gestación hasta los 2 años de edad, el hierro se transforma en un nutriente que si se encuentra en deficiencia, puede traer alteraciones en lo que es este óptimo desarrollo del sistema nervioso central. Y antes de hablar de la absorción del hierro y para poder entender los mecanismos de absorción del hierro, es necesario que reconozcamos las formas en las cuales es posible encontrar dentro de la matriz de los alimentos al hierro. Por un lado tenemos al hierro en su forma hemínica o hierro Hem y por otro lado al hierro en su forma no hemínica. El hierro hemínico es aquel hierro que se encuentra constituyendo o formando parte del grupo hemo, es decir, ese hierro protegido por esta estructura tetrapirrólica que constituye justamente al grupo hemo. Los alimentos que vehiculizan al hierro en su forma hemínica son las carnes. El 40% aproximadamente del hierro total contenido en las carnes se encuentra en su estructura hemínica o se encuentra como hierro Hem. Las carnes en general, hablamos de la carne de vaca, de ave, de pescado, de cerdo, de cordero, de animales de corral, los derivados de las carnes, es decir, los fiambres, embutidos, también las vísceras. El restante hierro, una fracción de aproximadamente del 60% del hierro que se encuentra en este grupo de alimentos, y también el hierro constituyente de los vegetales, de las legumbres, el hierro que se utiliza ya sea por la industria farmacológica o la industria alimenticia para
fortificar alimentos o para constituir los suplementos que aportan al mineral. Todos estos ejemplos son ejemplos que vehiculizan al hierro en su forma no hemínica. Del total del hierro que constituye un plan alimentario, la mayor proporción, una proporción que está en el orden del 80 al 90%, se encuentra en su forma no hemínica y el restante porcentaje constituye el hierro hem. Vamos ahora a describir los mecanismos de absorción de estas dos formas posibles de encontrar al hierro en la matriz de los alimentos, como hierro hemínico, asociado a estas hemoproteínas y protegido por el grupo hemo, y como hierro no hemínico. En principio, el hierro en general se absorbe en la parte superior del intestino delgado, en el duodeno, y en particular el hierro hemínico necesita para su absorción de la presencia en la membrana apical del enterocito de una proteína transportadora que la pueden encontrar referida como HCP1 o como N-carrier protein. Esta proteína, que reconoce el hierro hemínico, lo transporta al interior de la célula y dentro del interior de la célula es necesario la degradación de esta estructura de la hemoproteína mediante la actividad de distintas enzimas. Por un lado, las proteasas, que se encargan de hidrolizar a la globina o a la parte proteica, y por otro lado, de hemooxigenasas, que lo que hacen es liberar al hierro de la estructura en la que estaba formando parte del grupo hemo. Y en relación a la absorción del hierro no hemínico, existen dos mecanismos. El primero requiere de la reducción del hierro férrico, que es la forma en la que se encuentra este hierro no hemínico en los alimentos, la reducción a su forma ferrosa. Para esto participan diferentes agentes reductores, mismo medio ácido del estómago con el ácido clorhídrico, la presencia de otros agentes reductores como la vitamina C o el ácido ascórbico en la misma comida en la que se incluye a este hierro NOEM, y también una enzima que se expresa en la membrana apical del enterocito, la citocromo B duodenal, que es una enzima que posee la capacidad de reducirlo al hierro a su forma ferrosa, y de esta manera este hierro es reconocido por un receptor de membrana que lo van a encontrar denominado como DMT1 o transportador de metales divalentes. Este transportador lo que hace es transportarlo al interior de la célula intestinal. El otro mecanismo por el cual el hierro no hemínico puede absorberse no requiere de que este hierro sea reducido, sino que se puede absorber como hierro férrico. Este hierro se une a mucinas que se encuentran en el borde del cepillo del enterocito, y se une también a otras proteínas como la beta-3-integrina o la movilferrina. Recuerden que el hierro siempre necesita de estar unido para su transporte a estructuras proteicas, y se conforma con estas proteínas y con otras con las que se combina dentro de la célula intestinal, con otras reductasas y con microglobulinas, un conglomerado que se conoce como paraferritina. Dentro de este conglomerado, en donde distintas proteínas están interactuando con el hierro, hay reductasas que se encargan de su reducción a la forma ferrosa. Con esta manera se conforma este pool de hierro, que es el hierro que se absorbió tanto de su forma hemínica como en su forma no hemínica, y el hierro tiene que ser conducido a la membrana vasolateral para luego ser exportado a la circulación y distribuido a los distintos tejidos. Para esto participa una proteína específica que se expresa en la membrana vasolateral del enterocito, que es la ferroportina, que es la encargada de trasladar el hierro al lado extracelular de la membrana. El hierro, para ser transportado nuevamente, tiene que asociarse a otra proteína transportadora, que es la transferrina,
pero para esto necesita previamente ser oxidado. Para esta oxidación del hierro que se encontraba dentro del enterocito en su forma reducida, participan enzimas como la ceruloplasmina o la efaestina, que son enzimas encargadas de oxidarlo para que pueda ser, como les digo, transportado a través de la proteína transportadora que se denomina transferrina. ¿Y cómo se está regulando este mecanismo de absorción del hierro? Bueno, en principio, comentar que el principal regulador de la absorción del hierro son los niveles de depósito. En la medida que los niveles de depósito están disminuidos o deplecionados, la absorción del hierro va a estar aumentada y viceversa. Y la molécula que está regulando todo este mecanismo de absorción y también no solamente la absorción, sino el metabolismo del hierro, es una proteína, una hormona que se sintetiza en el hígado, que es la hepcidina. ¿Cómo actúa la hepcidina? En principio, el concepto que es clave recordar es que la hepcidina va a tener la función de proteger al organismo de la sobrecarga de hierro, es decir, va a evitar que el hierro llegue a nivel celular. ¿Cómo hace esto? Bueno, mediante su unión con la ferroportina. La ferroportina era este transportador que lo que hacía era transportar al hierro desde la membrana vasolateral hacia la circulación. Entonces la ferroportina unida a la hepcidina pierde su capacidad de vehiculizar al hierro fuera de la célula, de manera que esta es el principal mecanismo de acción que tiene la hepcidina. Esta actividad la va a ejercer no solamente en los enterocitos, sino también en todos aquellos tejidos en donde se vehiculiza el hierro. Por ejemplo, en los macrófagos, en donde se libera el hierro que procede de la destrucción de los glóbulos rojos, en los hepatocitos, en donde se libera el hierro de los depósitos. Y entonces, frente a un aumento en los niveles circulantes plasmáticos de hierro y a un aumento en los niveles de depósito, lo que se va a estimular es la expresión de la hepcidina para que ejerza su acción en estos sitios en los que estamos mencionando. Y en este punto es necesario que podamos identificar cuáles son aquellos factores o aquellos componentes de la alimentación que están afectando este mecanismo de absorción que acabamos de describir. Es decir, cuáles son los factores que afectan la biodisponibilidad del hierro. Y en el caso de este oligoelemento, estos condicionantes que ya sea que estimulan o que inhiben su absorción, cobran relevancia porque el hierro tiene la particularidad de tener una baja tasa de absorción. Aún en el mejor de los casos, en aquellas situaciones en donde hablamos de una alta biodisponibilidad respecto al hierro, los porcentajes de absorción que se estiman están en el orden del 15 al 18%, es decir, una cifra relativamente baja. Por lo tanto, es importante conocer cuáles son estos factores que están condicionando la biodisponibilidad, porque el poder manejarlos en la alimentación puede llegar a tener un efecto positivo cuando se desea aumentar este porcentaje de absorción del hierro. Vamos a mencionarlos y luego a analizar cada uno de ellos. Dentro de los factores que estimulan la absorción encontramos al ácido ascórbico, a otros ácidos orgánicos como el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido tartárico, lo que se denomina factor cárneo, ahora lo vamos a describir, y también probablemente a la vitamina A y sus precursores, es decir, los carotenos. Dentro de los factores que están inhibiendo la absorción del hierro aparecen, nuevamente y con fuerza los fitatos, los polifenoles, las fosfoproteínas y finalmente el calcio. Y en relación a los factores facilitadores de la absorción del hierro no hemínico, el ácido ascórbico o vitamina C sin duda es el más estudiado. ¿Por qué mecanismos la vitamina C está estimulando la absorción del hierro no hemínico? Bueno, como ustedes saben,
del ácido ascórbico es un potente agente reductor, de manera que lo que hace es facilitar la conversión del hierro férrico a su forma ferrosa, que es la forma en la cual se absorbe. Pero independientemente de esta función, en el medio ácido del estómago, el ácido ascórbico lo que hace es formar un complejo con el hierro, un complejo ascorbato-hierro, que permanece estable aún en un medio más alcalino, como es el medio del intestino delgado. De manera que este compuesto, ascorbato-hierro, no solo le confiere al hierro una mayor solubilidad, sino que además impide que quede libre para ser quelado por otros factores inhibidores. Se ha observado que en la medida que se aumenta la cantidad de ácido ascórbico en una comida en la cual se incorpora el hierro noemínico, la absorción de este hierro noemínico va a aumentar y que esta absorción puede ser de hasta 2 o 3 veces mayor cuando el ácido ascórbico se encuentra en una cantidad equivalente a una relación molar ácido ascórbico hierro igual o mayor a 2.1. Y cuando queremos aportar alimentos ricos en ácido ascórbico para facilitar la absorción del hierro noemínico de una preparación, es importante recordar que la vitamina C es una vitamina termolábil, con lo cual idealmente la incorporación de estos alimentos, que son las frutas y las hortalizas, debe hacerse en sus formas crudas y evitando algún método de cocción. Otros de los factores facilitadores, como dijimos, son otros ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, el ácido málico, el ácido tartárico. Estos ácidos orgánicos tienen también el mismo efecto favorecedor de la reducción del hierro férrico a su forma ferrosa y se encuentran también en los mismos grupos de alimentos que aportan la vitamina C, es decir, en las frutas y las hortalizas. El tercero de los factores que mencionamos como facilitador es lo que denominamos factor cárneo. ¿A qué hacemos referencia con el factor cárneo? Hacemos referencia a la presencia de carnes en la misma comida en la cual se encuentra el hierro noemínico. Carne de vaca, de pollo, de pescado, cualquiera de estas o cualquier otro tipo de carne. Se ha visto que cuando, por ejemplo, en una comida a base de maíz se incluía una pequeña cantidad de carne en el orden de los 30 gramos, se lograba aumentar la absorción del hierro noemínico y que este efecto favorecedor no se observaba cuando se agregaban otras proteínas animales como por ejemplo el huevo, las proteínas del huevo. Entonces se postula que la presencia en las carnes de algunos aminoácidos como por ejemplo la cisteína o hoy por hoy se piensa que no es tanto la presencia de los aminoácidos aisladamente, sino de los péptidos que se producen durante la digestión de las proteínas de las carnes, que tendrían un posible efecto reductor y que también tendrían una capacidad de formar complejos solubles con el hierro. También se ha postulado que en las carnes pueden tener un efecto positivo la presencia de los glucosaminos glucanos, estos heteropolisacáridos que son constituyentes del tejido conectivo y que en su estructura poseen grupos sulfatos y poseen grupos carboxilos que tienen la capacidad también de formar complejos con el hierro. Estos son los distintos postulados respecto a por qué la presencia de carne está estimulando la absorción del hierro noemínico. Y finalmente, con un nivel de evidencia un poco menor, se ha sugerido que la vitamina A y sus precursores, los carotenos, también tendrían un efecto estimulante de la absorción por formar nuevamente complejos que solubilizan al hierro. De todos modos, trabajos más recientes no logran demostrar este efecto facilitador de la vitamina A en la absorción del hierro y se sugiere que
Este efecto beneficioso que sin dudas tiene la vitamina A en cuanto al metabolismo del hierro está más relacionado no tanto con la capacidad de estimular la absorción del oligoelemento, sino más bien con favorecer la movilización del hierro de los depósitos y con otras etapas relacionadas con la eritropoyesis. De manera que, bueno, estos son los principales factores que están facilitando la absorción del hierro no hemínico. Y en relación a los factores que están inhibiendo la absorción del hierro, vamos a comenzar describiendo al ácido fítico y a los polifenoles. Bueno, el ácido fítico ustedes ya lo han estudiado como un factor que está inhibiendo también la absorción del calcio. El ácido fítico o mioinositol o inositol hexafosfato son las formas de denominar a este compuesto cuya estructura estamos viendo en la imagen superior de la diapositiva. Vean que es un anillo de inositol al que se le unen 6 grupos fosfato. Y justamente estos grupos fosfato son los que le confieren la capacidad de quelar, de formar complejos fuertemente insolubles, sobre todo con cationes divalentes, como el calcio, como el magnesio, como el zinc y en este caso particularmente como con el hierro. Entonces estos complejos que se forman entre el ácido fítico y los cationes son complejos que tienen una solubilidad muy baja en el pH intestinal y por otro lado nuestro organismo no posee la actividad enzimática para hidrolizarlos, de manera que aquellos minerales que están ligados a esta molécula se excretan por las heces. Ustedes han estudiado que los alimentos que aportan fitatos son los cereales integrales, las legumbres, las semillas, las frutas secas, y estos alimentos justamente poseen estas enzimas, estas fosfohidrolasas, que la actividad que tienen es justamente liberar los grupos fosfato de la molécula de mioinositol, disminuyendo su capacidad de quelación. Bien, y estas fitasas se encuentran en estos alimentos en formas inactivas y existen procedimientos, que ya los vamos a ver más en detalle cuando hablemos de alimentación vegetariana, pero procedimientos como el remojo, la fermentación o la germinación, que lo que hacen es activar a estas fitasas y disminuir el poder de quelación del ácido fítico. Bien, en relación a los otros compuestos que están inhibiendo la absorción del hierro y que vamos a presentar ahora, son los polifenoles. Bueno, los polifenoles hacemos referencia cuando los nombramos a un numeroso grupo de compuestos que en su estructura tienen la particularidad de poseer un anillo aromático con uno o más grupos hidroxilos, y estos grupos hidroxilos son los que son altamente reactivos con el hierro, formando complejos insolubles y disminuyendo su absorción. ¿En qué alimentos se encuentran estos polifenoles? Que, insisto, hacemos referencia a un gran número de compuestos, entre ellos, por ejemplo, el ácido clorogénico, el ácido tánico, las quercitinas, las catequinas, entre otros, ¿sí? Todos estos compuestos que forman la familia de los polifenoles se encuentran presentes en alimentos vegetales, en ciertas bebidas como el té negro, el té de hierbas, el café, el vino tinto, también el mate. De todos estos alimentos que aportan polifenoles, el que ha sido más estudiado es el té, que tiene un marcado efecto inhibitorio de la absorción del hierro y que cuando uno necesita aumentar la biodisponibilidad del hierro en una alimentación hay que evitar incluir una infusión de té en la misma comida en la que se incluye el alimento rico en hierro no hemínico. La pregunta es, ¿cuánto deberíamos esperar para incluir esta infusión? Y estudios recientes que provienen de Inglaterra, en donde es una comunidad que consume consume té en cantidades interesantes, ellos han visto que a partir de la hora, cuando transcurre una hora luego de haber consumido la comida que aporta el hierro no hemínico, ya se empieza a disminuir o atenuar el efecto inhibitorio que poseen los polifenoles del té. Así que bueno, habría que esperar como mínimo una hora
para incluir esta infusión. Y otra de las preguntas que también surgen en nuestro medio, en nuestro país, donde no es el té sino el mate, la bebida que nos representa, o la infusión que forma parte de nuestros hábitos, bueno, la pregunta es si el mate posee también los polifenoles presentes en la yerba mate, poseen esta capacidad de quelación, y la respuesta es que sí. En la imagen inferior de la diapositiva lo que estamos viendo es la capacidad de quelación del hierro de distintas marcas de yerba mate. Las distintas barras están representando a distintas marcas de yerba, y lo que se ha visto es que existe una capacidad importante de quelar al hierro, y que esta capacidad va a ir disminuye levemente en la medida que se aumentan las cebadas. Bueno, nuevamente también evitar, cuando uno lo que está buscando es aumentar la biodisponibilidad del hierro, evitar el consumo de mate en la misma comida en la que estamos incorporando el hierro no hemínico. Y para finalizar con los conceptos relacionados a estos dos inhibidores de la absorción, quisiera destacar que estos efectos que están inhibiendo la absorción del hierro cobran relevancia, sobre todo cuando las ingestas de hierro son bajas y cuando puede existir un estado de deficiencia. Lo que necesitamos es obviamente incrementar la biodisponibilidad del oligoelemento. Pero tanto el ácido fítico como los polifenoles son compuestos que presentan una actividad antioxidante y por lo tanto pueden tener un rol importante tanto en la prevención como en el tratamiento de ciertas patologías crónicas no transmisibles, con lo cual su aporte en la alimentación es también recomendado. Y en poblaciones que tienen un buen estado nutricional y que tienen un aporte de hierro adecuado, está poco comprobado que la presencia tanto de ácido fítico como de polifenoles ejerza un efecto inhibitorio significativo en lo que se refiere a la absorción del hierro. Otro de los compuestos que están inhibiendo la absorción del hierro no hemínico son las fosfoproteínas. Bueno, nuevamente aparece el fósforo asociado a estructuras que tienen un efecto inhibitorio en la absorción del hierro no-hem. El fósforo forma con el hierro complejos insolubles que disminuyen la capacidad de absorción del oligoelemento. Ejemplos de alimentos que tienen fosfoproteínas son el huevo, la leche, la proteína de la soja, de manera que cuando se asocian en una misma comida un alimento que aporta hierro no hemínico asociado a estos alimentos que contienen fosfoproteínas, la absorción del hierro no-hem está disminuida. Y finalmente vamos a mencionar a un nutriente muy importante, que es el calcio, pero que aparece lamentablemente dentro de aquellos factores que están disminuyendo la absorción de otro nutriente muy importante como es el hierro. Bien, la particularidad que tiene el calcio en su efecto inhibitorio es que todos los otros componentes de la alimentación que hemos mencionado hasta el momento inhibían la absorción del hierro no hemínico. Y el calcio se ha comprobado que ejerce un efecto desfavorecedor en cuanto a la absorción del hierro, no solamente en su forma no hemínica, sino también en la absorción del hierro hem. Durante mucho tiempo se pensó que el hierro hemínico estaba protegido por el grupo hemo y por lo tanto no era afectado por factores que estuvieran inhibiendo su absorción. Pero bueno, se ha observado que cuando se combina el calcio, pero no el calcio naturalmente constituyente de los alimentos, sino el calcio empleado en la fortificación de los alimentos o en el diseño de los suplementos que contienen sales de calcio, estas sales de calcio tienen, cuando se aportan en cantidades elevadas, un efecto inhibitorio de la absorción del hierro, tanto hem como no hem. Las cantidades a partir de las cuales este efecto de inhibición
del calcio sobre el hierro se empieza a observar? Bueno, estudios recientes han visto que cuando se aportan 800 miligramos o más de calcio elemental en una comida en la que se vehiculizan 5 miligramos de hierro, a partir de esa cantidad ya la fracción de hierro tanto Hem como no Hem disminuye su absorción. Por otro lado, se ha sugerido también que no todas las sales empleadas en la fortificación o en el diseño de los suplementos tienen el mismo efecto inhibitorio. Se sugiere que el citrato de calcio sería una de las que ejercen esta disminución de la absorción con mayor fuerza. Y finalmente también todavía está en un terreno de necesitar más evidencia aquellos mecanismos por los cuales el calcio está ejerciendo este efecto de inhibición de la absorción del hierro. En principio se sugirió que podía competir en el enterocito por los sitios de absorción. Hoy por eso se sugiere que el calcio lo que estaría haciendo es inhibir la actividad del transportador de metales bivalentes, que es el que necesita el hierro justamente para ser absorbido. También se ha sugerido que el transportador para el calcio podría ser un transportador alternativo que utilice el hierro hemínico para ser absorbido, de manera que cuando existen altas cantidades de calcio hay una fracción del hierro Hem que se absorbe en menor fracción. Y luego de la interacción de estos factores que están estimulando y que están inhibiendo la absorción del hierro, podemos decir que a lo largo de un día el organismo al fin puede absorber una cifra estimativa de 1 a 2 miligramos de hierro. ¿Y cuál es el destino de este hierro luego de su absorción? ¿Cuáles son los principales pasos del metabolismo de este oligoelemento? Bueno, el primer paso es obviamente luego de la absorción su transporte a nivel plasmático. Este transporte dijimos que se daba por una proteína específica que es la transferrina. Esta proteína tiene la capacidad de transportar de 1 a 2 átomos de hierro y los tejidos están expresando un receptor transmembrana, que es el receptor para la transferrina, justamente, que lo que hacen estos receptores es reconocer a esta proteína transportadora y tomar al hierro para su utilización a nivel celular. La expresión de estos receptores para la transferrina es selectiva, es decir, que aquellos tejidos que tienen mayores requerimientos de hierro, como los tejidos hematopoyéticos, van a expresar en mayor medida estos receptores, y los tejidos que tienen menos requerimientos de hierro van a estar protegidos de un depósito excesivo que puede resultar tóxico. Por otro lado, el organismo tiene la capacidad de depositar hierro. Este depósito de hierro constituye una reserva en situaciones donde aumentan los requerimientos o en situaciones donde pueden presentarse pérdidas excesivas. Los depósitos en situaciones ideales se ha estimado que en el hombre pueden ser de hasta 1000 miligramos y en las mujeres de 300 a 500 miligramos. La forma en la que está depositándose el hierro en el organismo es nuevamente en relación a estructuras proteicas. Hay dos proteínas específicas que depositan el hierro. Una es la ferritina y la otra es la hemosiderina. La ferritina, bueno, es una proteína que tiene una fracción proteica, que es la apoferritina, es una proteína conjugada que está conformada por cadenas polipeptídicas que se agrupan en círculos y el hierro se localiza en el interior. Esta proteína puede depositar hasta 4500 átomos de hierro. Es una proteína soluble, de manera que hay una fracción que puede circular en plasma y luego vamos a ver, es un indicador muy interesante de las reservas de este oligoelemento.
La otra proteína que deposita hierro es la hemosiderina, que tiene una estructura relacionada con la estructura de la ferritina, pero en su interior los depósitos de hierro son mayores y además la hemosiderina libera el hierro de una manera más lenta que la ferritina y además es una proteína insoluble. De manera que la otra de las diferencias, digamos, entre estas dos proteínas o estas dos formas de depósito del hierro es que la ferritina principalmente es la forma en la que se deposita el hierro cuando los depósitos son normales o bajos, y la hemosiderina es la forma en la que se deposita el hierro cuando existen depósitos aumentados. Y finalmente, en relación a estas etapas del metabolismo del hierro, decir que hay un pool de hierro que normalmente recircula en el organismo, que puede representar de 20 a 25 miligramos, y que este pool también está, digamos, alimentado por el hierro que proviene de la destrucción de los glóbulos rojos. Luego de los 120 días de vida media aproximada del glóbulo rojo, el glóbulo rojo es fagocitado por los macrófagos, ahí se destruye, y el hierro que se libera de esta degradación, de este catabolismo de los eritrocitos, es de los macrófagos liberado al plasma por esta proteína encargada justamente de la liberación de hierro al plasma, que era la ferroportina, para nuevamente ser reconocido por la transferrina y formar parte de este pool diario que circula de hierro. Vamos ahora a analizar brevemente las pérdidas de hierro. Las pérdidas de hierro, como dijimos, son bajas, están en el orden de solamente 1 a 2 miligramos por día. ¿Y de dónde provienen estas pérdidas obligatorias? Bueno, de la descamación natural que tienen las superficies celulares de la epidermis, del tracto gastrointestinal, del tracto urinario. También, en menor medida, hay pérdidas de hierro por sudor. Y en el hombre, todas estas pérdidas basales representan aproximadamente 1 miligramo por día. Pero en la mujer en edad fértil, es necesario adicionar otra vía extra de pérdida, que son las que corresponden al sangrado menstrual. Si bien el sangrado menstrual es muy variable de una mujer a otra, se ha estimado que en promedio estas pérdidas obligatorias en las mujeres en edad fértil pueden representar una cantidad de aproximadamente 0,5 miligramos extras a estas otras pérdidas basales que ya comentamos. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que existe un porcentaje de mujeres que puede estar en el orden del 10%, que tienen naturalmente pérdidas menstruales más abundantes y por lo tanto una mayor eliminación de hierro, que puede significar hasta 1 miligramo extra que hay que adicionar a las otras pérdidas obligatorias. De manera que esto nos está diciendo que la mujer en edad fértil tiene va a tener un requerimiento de hierro superior al requerimiento de los hombres, justamente por estas mayores pérdidas basales. Y esto es una particularidad del hierro porque es uno de los pocos nutrientes en donde las necesidades en las mujeres son superiores a las de los hombres, y por lo tanto ya estamos visualizando que este grupo de mujeres en edad fértil es un grupo que va a tener una mayor vulnerabilidad a la deficiencia de este oligoelemento. ¿Y cuáles son los indicadores del estado nutricional respecto al hierro? Bueno, son varios los indicadores, ya sean hematológicos o bioquímicos, que pueden emplearse para diagnosticar no solamente la deficiencia, sino también la toxicidad o la sobrecarga de este oligoelemento en los tejidos.
En relación a la deficiencia, al empleo de estos indicadores para el diagnóstico de la deficiencia del hierro, no hay ninguno que sea sensible por sí solo. Se aconseja que se empleen 2 o más de ellos para tener un diagnóstico más preciso. Tienen algunos la particularidad que son más económicos y de fácil determinación y por lo tanto se pueden emplear con fines de diagnóstico a nivel poblacional. Otros son más complejos o bien tienen un costo mayor y se utilizan generalmente con fines de investigación. Por otro lado, también en relación a la deficiencia de hierro, hay que considerar que esta tiene distintos estadios. El estadio más severo de la deficiencia es se expresa o se caracteriza por una disminución en los niveles de hemoglobina, y esto nos está dando el diagnóstico de anemia ferropénica, pero también hablamos de deficiencia de hierro cuando empiezan a disminuir los depósitos de este oligoelemento en los tejidos. De manera que los distintos indicadores van a estar midiendo distintas etapas de esta deficiencia nutricional. Vamos a nombrarlos y luego ver justamente cuáles son las etapas que cada uno de ellos está diagnosticando. La hemoglobina, el hematocrito, la protoporfirina libre eritrocitaria, los receptores de transferrina, el hierro sérico, el porcentaje de saturación de la transferrina y la ferritina sérica. La hemoglobina es el indicador que se utiliza para el diagnóstico de anemia. Se considera que cifras por debajo de los 13 gramos por decilitro en el hombre y los 12 gramos por decilitro en la mujer son indicativos de anemia. Ahora, en el caso de la deficiencia de hierro, de la anemia ferropénica, la hemoglobina no constituye un indicador sensible porque está también disminuida cuando hay deficiencia de otros nutrientes como el ácido fólico, como la vitamina B12. La hemoglobina también disminuye en situaciones como procesos infecciosos crónicos, de manera que no es sensible, pero es un indicador que, dado su bajo costo y dada su fácil aplicación, es el que se emplea en diagnósticos a nivel poblacional. Hay algunos condicionantes como el hábito de fumar o el vivir en altitudes elevadas que están aumentando los niveles de hemoglobina y entonces hay que tener en cuenta que hay que ajustar los puntos de corte en función a la presencia de estos parámetros. Conjuntamente con la hemoglobina se utiliza el otro indicador hematológico que es el hematocrito. El hematocrito expresa en porcentaje el cociente entre el volumen de eritrocitos y el volumen plasmático. De manera que cuando hay alteraciones en este volumen plasmático, hemoconcentración o hemodilución, el hematocrito se ve afectado, por lo cual tampoco es un indicador muy sensible y además, al igual que la hemoglobina, está indicando estadios avanzados de la deficiencia. Y bueno, ¿y cuáles son entonces los indicadores que van a dar cuenta de este paso previo a la disminución de la hemoglobina? Este paso en donde lo que hay es una cantidad de hierro circulante insuficiente como para garantizar una eritropoyesis eficaz. Bueno, uno de estos indicadores es la protoporfirina eritrocitaria libre. Este marcador lo que está mostrando es el aumento de este compuesto que es la protoporfirina, que es el compuesto previo a la síntesis del hemo. A este compuesto de protoporfirina se le une un átomo de hierro para conformar el hemo. Cuando no hay hierro disponible en la circulación, lo que va a hacer es estar aumentado la cantidad circulante de este indicador. De manera que es un indicador sensible, pero tiene la desventaja que también puede estar aumentado en procesos inflamatorios, con lo cual tiene que utilizarse en forma conjunta con algún otro parámetro.
Otro indicador que también está utilizándose como indicador diagnóstico de esta etapa previa a la disminución de la hemoglobina es el uso de los receptores de transferrina. Este es un indicador muy interesante. Nosotros dijimos, bueno, que todos los tejidos expresaban estos receptores transmembrana que lo que hacían era reconocer a la transferrina e internalizar el hierro para su uso a nivel celular. Hay una fracción soluble de este receptor que circula en plasma y de manera que lo que va a estar indicando es en situaciones en donde haya deficiencia de hierro, esta cantidad de síntesis de estos receptores va a estar aumentada. Si bien es un indicador sensible, no se afecta con los procesos inflamatorios, tiene la desventaja de que tiene un costo elevado, por lo cual se utiliza habitualmente solo con fines de investigación. Y los otros dos indicadores que quedan por describir son indicadores más clásicos, el hierro sérico, bueno, que expresa la concentración de hierro en el suero, y el porcentaje de saturación de transferrina, que lo que está marcando es la cantidad de hierro que está unido a esta proteína transportadora. Estos dos indicadores, a su vez, son indicadores útiles para diagnosticar no solamente la deficiencia, sino también la sobrecarga o la posible toxicidad de hierro. Y finalmente, el último marcador que nos queda por describir y que es justamente el primero que se afecta cuando hay una deficiencia de hierro es la medición de los niveles de ferritina sérica. La ferritina sérica nos va a estar dando una idea de la cantidad de ferritina a nivel de depósitos. La ferritina es la forma, como ya dijimos, en la cual se depositaba el hierro. Una fracción es soluble y circula en plasma y nos permite estimar la cantidad de hierro de depósitos. El único, digamos, podríamos decir, condicionante que tiene el uso de la ferritina para el diagnóstico de la deficiencia de hierro es que, si bien están dando cuenta de la primera etapa en donde lo que está sucediendo es una disminución en estas reservas de hierro, el problema es que se ve afectada también por procesos inflamatorios. Es una proteína que aumenta en situaciones de infección o de inflamación, de manera que es necesario, cuando se la quiere emplear para el diagnóstico de la deficiencia de hierro, utilizar otro marcador, otra proteína, por ejemplo, el uso de la proteína C reactiva, para poder discriminar si esta ferritina, cuando está aumentada, está indicando depósitos adecuados o está indicando el cursar un proceso inflamatorio. De manera que los múltiples indicadores, lo que están reflejando cada uno de ellos, son distintas etapas de esta deficiencia de hierro que comienza con una disminución de los depósitos y en su grado último se manifiesta con una disminución en los niveles de hemoglobina. Y antes de hablar de las recomendaciones de hierro, es necesario que conozcamos una categorización que todavía está vigente, que tiene que ver con categorizar a la alimentación de los grupos poblacionales en función a la biodisponibilidad del hierro. ¿Por qué? Porque en función a esta biodisponibilidad va a estar luego relacionada la cantidad de ingesta que necesitamos consumir. Es decir, cuando la alimentación habitual, el patrón alimentario habitual de una población o de un individuo tiene una alta biodisponibilidad del hierro, va a necesitarse menos cantidad para reponer las pérdidas obligatorias que si la alimentación tiene una biodisponibilidad menor. ¿Y cómo se ha categorizado a esta biodisponibilidad? Bueno, en función a dos grandes factores facilitadores que comentamos al inicio de la clase: la presencia de ácido ascórbico y la presencia de carnes. Entonces, según la FAO,
podemos pensar o categorizar a una alimentación como con alta biodisponibilidad del hierro cuando la absorción de este oligoelemento está en el orden del 15%, y estas son alimentaciones que ofrecen más de 90 gramos de carne por día o más de 75 miligramos de vitamina C. En verdad son las alimentaciones que caracterizan a la mayor parte de las poblaciones occidentales. En tanto que una alimentación con una biodisponibilidad intermedia va a ser aquella en donde el hierro se absorba de un 10 a un 12%, ya tiene menos cantidad de carne, de 30 a 90 gramos diarios, o menos cantidad de vitamina C en el orden de 25 a 75 miligramos por día. Esta es una alimentación en donde, además de menor cantidad de carne, hay también presencia de otros factores inhibidores como la presencia de cereales integrales o legumbres que pueden caracterizar los patrones alimentarios de varios grupos de población. Y finalmente, una biodisponibilidad baja, es decir, donde el hierro se absorbe en muy poca cantidad, en una proporción del 5% aproximadamente, es aquella alimentación en donde haya muy poca cantidad de carne, menos de 30 gramos por día, o muy poca cantidad de vitamina C, menos de 25 miligramos por día, alimentaciones con bajo aporte de frutas, de verduras y con un alto contenido de cereales integrales, legumbres y bajo aporte de carnes. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos de biodisponibilidad, vamos a ver ahora la cantidad de hierro que necesitamos consumir diariamente. ¿Y cuáles son las ingestas dietéticas de referencia para el hierro propuestas por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que es el organismo que nosotros hemos estado mencionando hasta la fecha en las distintas clases respecto a las recomendaciones nutricionales? Bueno, primero reconocer cuáles son los criterios que tuvieron estos expertos a la hora de fijar estas recomendaciones. Ellos consideraron que las cantidades necesarias eran aquellas que obviamente reponían las pérdidas obligatorias diarias, pero además que garantizaban ciertos niveles de depósito. Estos niveles de depósito de hierro se consideraron que eran adecuados cuando estaban relacionados con cifras de ferritina plasmática que no fueran inferiores a los 15 microgramos por litro. Además, este comité consideró que la alimentación tipo de la sociedad norteamericana tenía una biodisponibilidad para el hierro alta, es decir, se calculó un porcentaje de absorción promedio en la dieta tipo norteamericana del 18% para el hierro. Teniendo en cuenta esto, las cantidades de requerimiento promedio en el hombre son de 6 miligramos diarios de hierro, y en la mujer en edad fértil las cifras son mayores, como dijimos, por las mayores vías de pérdida. En la mujer son de 8 miligramos diarios. Ahora, la recomendación, ustedes sabemos que la recomendación es un valor mayor para cubrir al 97% de la población. La recomendación de hierro, que es la cifra que ustedes deben identificar y recordar, en el hombre es de 8 miligramos, pero fíjense qué pasa en la mujer. En la mujer en edad fértil, de 8 miligramos de requerimiento promedio, la recomendación pasa a una cifra de 18 miligramos de hierro día. ¿A qué se debe esta gran diferencia entre el requerimiento y la recomendación? Bueno, a que, como mencionamos, la pérdida menstrual de una mujer a otra es ampliamente variable, con lo cual el margen de seguridad que se tuvo que dar fue mayor para poder justamente cubrir el 97% de la población de mujeres en edad fértil, con esta cifra de 18 miligramos de hierro de ingesta diaria. En las mujeres de más de 50 años ya la cifra de recomendación es similar a la de los hombres.
Y quisiera también compartir la información respecto a otras propuestas de recomendación de hierro formuladas por ejemplo, la FAO. La FAO es un organismo internacional que, a diferencia del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que justamente formula sus recomendaciones destinadas a la población estadounidense, la FAO tiene una mirada más global y formula recomendaciones para que puedan ser aplicadas en distintos entornos geográficos donde, en el caso del hierro, la biodisponibilidad de este oligoelemento en algunas poblaciones puede ser muy baja, por lo tanto la FAO lo que da son alternativas de ingestas dietéticas recomendadas que cubran todos estos posibles situaciones de biodisponibilidad que varían de una población a otra. Las categorizaciones de biodisponibilidad ya las hemos presentado y aquí simplemente quiero destacar que para la FAO, en los casos de mayor biodisponibilidad de hierro en la alimentación, las cifras que proponen de recomendación son muy similares a las del IOM, en el hombre 9 miligramos y en la mujer 19 miligramos, prácticamente cifras en el mismo rango que el IOM, pero fíjense lo que pasa cuando la biodisponibilidad es baja. Cuando una alimentación tiene una absorción muy baja de hierro, necesitamos consumir cantidades muy superiores a estas que se mantienen en las poblaciones occidentales, y entonces en el hombre hay necesidades de cifras que están en el orden de los 27 miligramos por día, y en la mujer cifras que están en el orden de los 58 miligramos día de hierro, es decir, cifras que son prácticamente muy difíciles de cubrir con una alimentación que no tenga alimentos fortificados o que no tenga suplementación. Y entonces en estos casos sí está cobrando mucha importancia el manejo de los factores facilitadores e inhibidores para lograr cubrir la recomendación de hierro, modificando la biodisponibilidad de la alimentación, lo cual va a hacer que se necesite menos cantidad absoluta diaria para satisfacer estas pérdidas y mantener los depósitos. Nosotros siempre hemos presentado los datos de IOM, pero en el ejercicio profesional ustedes van a poder elegir utilizar las recomendaciones que consideren que se acercan más a las características de la biodisponibilidad del hierro de la población con la cual estén trabajando. ¿Y cuáles son los alimentos que aportan al hierro en mayor proporción? Bueno, en líneas generales decimos que las legumbres, las vísceras como el hígado, los vegetales de hoja verde como el berro, son particularmente ricos en hierro, pueden tener proporción mayor a los 8 miligramos cada 100 gramos de alimento. Esto también va a depender de la tabla de composición química que se utilice para consultar las cantidades de hierro, y esto lo van ustedes a desarrollar con más detalle en los trabajos prácticos. Y también aportan hierro en buena cantidad arvejas secas, los mejillones, otros vegetales de hoja verde como la espinaca, la selga, y también las carnes, ya sea la carne de vaca en mayor medida, carne de pollo y ejemplos de carnes de pescado. Por otro lado, también la industria alimentaria lo que hace es ofrecer alimentos que están fortificados con hierro, que ayudan a cubrir obviamente las recomendaciones, y que estas formulaciones o este contenido en hierro de los distintos alimentos fortificados es variable según obviamente las distintas marcas y las distintas formulaciones que las empresas van modificando regularmente. Y en nuestro país tenemos también alimentos o productos alimenticios que están enriquecidos con hierro, es decir, que por una legislación de carácter nacional obligatoriamente tienen que incluir al hierro en su formulación.
El ejemplo son las leches que se entregan en el programa materno-infantil a las embarazadas y a los niños menores de 2 años, y la harina de trigo que se comercializa en todo el país. El propósito de enriquecer estos alimentos con hierro, obviamente que ha tenido que ver con contribuir a prevenir la deficiencia de este nutriente y que se caracteriza por la anemia ferropénica. Ahora la vamos a desarrollar con algo de detalle. Y bueno, ¿cuál es la importancia de esta adición de hierro en estos alimentos? La realidad es que no tenemos datos de medición de impacto, así como hemos tenido con respecto a las harinas, y lo hemos comentado, ustedes lo habrán podido estudiar en la clase de ácido fólico, en donde se vio el favorable impacto que tuvo en la reducción de los trastornos del tubo neural el enriquecimiento con ácido fólico en la harina de trigo. No tenemos datos de cuán eficiente ha sido la adición de hierro en las harinas y la adición de hierro en la leche que se entrega en el programa materno-infantil. Bueno, eso es algo una deuda pendiente de las políticas públicas, que deben tratar de orientar también ciertos estudios a poder medir qué tan efectivos han sido estas legislaciones. De todos modos, lo que quiero resaltar es el agregado, fíjense, en la leche del programa materno-infantil, que no solamente tiene hierro, tiene zinc, que también es necesario en esos momentos biológicos como el embarazo y los primeros años de vida, sino que además tiene ácido ascórbico. Y esto es una combinación sumamente favorable, y si bien en nuestro país no se ha medido el impacto, experiencias que provienen de otros países latinoamericanos han demostrado que esta combinación y esta formulación realmente resulta satisfactoria y de buena biodisponibilidad, de manera que, bueno, es un buen ejemplo de un alimento enriquecido. Vamos ahora a hablar de la deficiencia de hierro. Ya dijimos que la deficiencia de hierro se traduce en una disminución en el número de eritrocitos y por lo tanto en una disminución en los valores de hemoglobina, y que esto se conoce como anemia. Lo que también dijimos, vamos a resaltarlo nuevamente, es que la deficiencia de hierro era una de las causas principales de la anemia, y entonces hablamos de anemia ferropénica, pero que la anemia en general puede deberse también a otras situaciones de deficiencia nutricional, por ejemplo, como el déficit de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12, puede deberse también a infecciones agudas o crónicas, o a ciertos trastornos hereditarios en donde lo que está afectándose es la síntesis de hemoglobina. Pero la principal causa de la anemia a nivel mundial en términos poblacionales es la deficiencia de hierro. Aquí estamos viendo en la imagen de la transparencia un mapa en donde se presenta la prevalencia de anemia estas son en mujeres embarazadas. Fíjense cómo las zonas coloreadas más intensas representan zonas de mayor prevalencia, y se estima o se acuerda que cuando esta prevalencia poblacional es superior al 20%, es decir, afecta a más del 20% de la población, ya estamos frente a un problema de salud pública. En términos generales, cifras actuales hablan de que el 33% de la población del mundo, independientemente de sexo y edad, padece anemia. De manera que este es un problema de salud pública y está mostrando lo que se conoce como la doble cara de la malnutrición, en donde a nivel global tenemos una alta prevalencia de trastornos relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, con la malnutrición por exceso, pero todavía siguen siendo prevalentes patologías como la deficiencia de hierro o la anemia, asociadas justamente a una ingesta inadecuada de un nutriente, entre otras causas. Esto ha llevado a que
los líderes mundiales, los países miembros de las Naciones Unidas a principios del siglo XXI, acordaran dentro de todos estos una serie de objetivos que se conocen como objetivos del desarrollo del milenio, que tienen que ver con ciertos compromisos que asumieron los países miembros respecto a dar solución a problemáticas poblacionales, y dentro de estas problemáticas aparecen obviamente situaciones que tienen que ver con la nutrición. Y dentro de estas metas específicamente nutricionales acordadas internacionalmente, se ha fijado disminuir para el 2025 la prevalencia de anemia en un 50% en las mujeres en edad reproductiva, que son uno de los grupos de riesgo. Bueno, vamos a ver cómo nos encuentran las cifras dentro de 5 años. Ya queda poco para el 2025 y vamos ahora a ver qué pasa con esta problemática en nuestro país. Y en este gráfico estamos viendo las cifras de anemia provenientes de la primera encuesta nacional de nutrición y salud para dos grupos etarios, para las mujeres en edad fértil de 10 a 49 años y para los niñitos de 6 a 23 meses. Vemos que para el total país, en las mujeres la prevalencia de anemia es menor al 20%, pero en los niños la prevalencia es mayor, para el total país en el orden del 34%, pero vean que hay algunas zonas, como las zonas del NOA y del NEA, en donde las cifras son más elevadas. Por otro lado, decir también que acá estamos presentando los datos de anemia, pero existe también una evaluación, después vamos a compartirla puntualmente en la clase de embarazo, respecto al porcentaje de población que tiene reservas disminuidas de hierro, que es otro de los estadios de la deficiencia, y vamos a ver que cuando hacemos este tipo de evaluación, también esta problemática, que tiene un gran componente nutricional, se presenta como un problema de salud pública. ¿Cuáles son entonces las causas que llevan a que esta deficiencia nutricional sea tan prevalente a nivel mundial? Como en todos los nutrientes, la deficiencia puede deberse a tres grandes razones. Por un lado, o factores de riesgo, podríamos decir. Por un lado, factores relacionados con el aumento de las demandas. Por otro lado, factores relacionados con el aumento de las pérdidas, o bien factores relacionados con una alimentación inadecuada. En relación al aumento de las demandas, ya hemos dicho que hay momentos del ciclo vital, momentos de rápido crecimiento donde las necesidades basales de hierro están aumentadas, como durante el embarazo, durante la lactancia, los periodos de rápido crecimiento, la niñez, la pubertad, la adolescencia. De manera que estos son momentos del ciclo vital de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo para la deficiencia de hierro. Factores relacionados con la alimentación. Bueno, cuando la alimentación tiene un aporte inadecuado que no logra reponer las pérdidas diarias y esto se cronifica, bueno, esto es nuevamente un riesgo para el desarrollo de la deficiencia del oligoelemento. También puede darse el caso de que la alimentación no necesariamente tenga una baja cantidad de hierro, pero sea una alimentación que tiene una baja biodisponibilidad por ser rica en factores inhibidores y pobre en carne y en ácido ascórbico, que son los factores que están favoreciendo la biodisponibilidad de este oligoelemento. Y finalmente, factores relacionados con el aumento de las pérdidas. Ya mencionamos que hay un porcentaje, cerca del 10% de las mujeres en edad fértil que pueden tener pérdidas basales superiores al promedio. Por otro lado, hay situaciones patológicas que conllevan a un aumento en las pérdidas sanguíneas, como por ejemplo ciertas parasitosis, que son muy comunes en las zonas tropicales, donde la prevalencia de anemia suele ser elevada o más elevada que en otras regiones. Hay ciertos parásitos que condicionan un sangrado, una pérdida de sangre por materia fecal, y esto lleva también a un mayor riesgo de anemia. Otras situaciones patológicas, como por ejemplo alteraciones gastrointestinales, como hemorroides,
alteraciones en el tracto genitourinario, por ejemplo, fibromas uterinos, otras condiciones que lleven a un sangrado crónico que está asociado a un aumento en estas pérdidas diarias de hierro. Por ejemplo, también las donaciones frecuentes de sangre. Bien, todas estas situaciones, tanto que llevan al aumento de las pérdidas, como a un aumento de las demandas, como a una alimentación inadecuada, pueden estar superpuestas, es decir, es fácilmente posible de encontrar situaciones en donde la alimentación inadecuada se superponga a un aumento en las demandas o a un aumento en las pérdidas. Y esto hace que, bueno, que esta patología, la anemia por deficiencia de hierro, sea una patología prevalente a nivel mundial. Y brevemente, describir algunos de los síntomas asociados a esta deficiencia nutricional. Por ejemplo, la palidez de las conjuntivas, esto está relacionado con la disminución en el número de los eritrocitos, la fatiga, asociada obviamente a un menor aporte de oxígeno a nivel tisular, la anorexia, no entendida como la anorexia nerviosa, el trastorno de la conducta alimentaria, sino la anorexia en referencia a la falta de apetito, una sintomatología muy común en las deficiencias nutricionales. Después, en la anemia se presentan también alteraciones a nivel de la boca, como la glositis, que es la inflamación de la lengua, o la estomatitis angular, que es la inflamación y la presencia de grietas en la comisura de los labios. También otro síntoma menos frecuente, pero que puede observarse, es la coiloniquia o las uñas en cuchara. Son trastornos en donde las uñas se vuelven más blandas y con una forma curva como una cuchara. Y finalmente la pica, que es un trastorno del apetito en donde se siente un deseo persistente y compulsivo de consumir y se consumen sustancias no nutritivas como tierra, arcilla, reboque y otras tantas sustancias no comestibles. Y bueno, también este síntoma está asociado a la deficiencia de hierro y lo vamos a explicar con más detalle cuando hablemos de embarazo, que es el momento biológico en donde es más frecuente. Y en relación a las consecuencias que tiene la deficiencia de hierro y la anemia, vamos a mencionar algunas de estos efectos adversos. Por ejemplo, en el embarazo, la anemia se asocia a una mayor probabilidad de parto prematuro, una mayor probabilidad de nacimientos pretérmino, una mayor probabilidad de mortalidad materna cuando la anemia es severa. Por ejemplo, cuando se presentan complicaciones maternas como hemorragias posparto, en donde la mujer tiene una menor capacidad de responder hemodinámicamente a estas complicaciones cuando se asocian a una anemia severa. De manera que constituye en este momento un serio problema de la salud la deficiencia de hierro. También la deficiencia de hierro y la anemia dijimos que estaban asociadas a una debilidad muscular, a un cansancio, fatiga, y esto va a estar afectando la capacidad de trabajo. Esto puede estar relacionado con la capacidad laboral, cuando esta capacidad de trabajo muscular tiene que ver con una actividad laboral o bien con la práctica de alguna actividad deportiva o de actividad física. Esta menor capacidad de trabajo se debe, por un lado, como dijimos, al menor aporte de oxígeno a nivel tisular, pero también se debe a que está disminuida la actividad de aquellas enzimas que requieren hierro y que están involucradas en el metabolismo energético. Otra de las consecuencias de la deficiencia de hierro tiene que ver con una menor respuesta inmunitaria. Hay una menor resistencia a las infecciones, producto de una menor actividad por ejemplo, actividad linfocítica, de manera que cobra relevancia un adecuado estado nutricional del hierro para hacer frente a un adecuado estado inmunológico.
Y finalmente dijimos también que el hierro era muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central, porque era necesario para los procesos de neurotransmisión, de mielinización, y que cobraba importancia en estos primeros 2 años de vida, donde estos procesos eran críticos. Cómo se traducen, cuáles son las consecuencias, mejor dicho, cuando no se aporta el hierro y hay una deficiencia o bien un estadio de anemia. Esto se ve reflejado con un menor desarrollo motor, un menor desarrollo conductual, un menor desarrollo cognitivo. Que si bien es muy importante y cobra relevancia en los primeros 2 años de vida, quisiera destacar que también estas alteraciones de tipo cognitivas, que pueden traducirse en menor capacidad de concentración, menor capacidad de atención, de memoria, se ven reflejadas también en una dificultad para la crianza o una dificultad para la actividad intelectual, no necesariamente solo en estos 2 primeros años de vida, sino también en la adultez. Y es decir, que la deficiencia de hierro y la anemia en relación a la actividad del sistema nervioso central tienen impacto durante todo el ciclo vital. El hierro es un nutriente que presenta toxicidad. Esta toxicidad puede estar vinculada con el hierro que se aporta en forma de suplementos o puede estar vinculada a enfermedades o trastornos de tipo genéticos en donde el hierro se absorbe en mayor proporción. En relación al hierro procedente de los suplementos y la toxicidad, hay que puntualizar que se ha fijado un nivel superior de ingesta o un límite máximo de ingesta en 45 miligramos día, como la cantidad que no debiera superarse con el uso de los suplementos de hierro, porque existiría más riesgo de presentar molestias de tipo gastrointestinales, como náuseas, vómitos, constipación o diarrea. Otro de las situaciones en las cuales el uso de los suplementos de hierro puede ocasionar toxicidad es en aquellas situaciones de toxicidad aguda, es decir, cuando se consumen cantidades muy altas de hierro en una sola toma. El ejemplo característico de esta situación es cuando los niños consumen los suplementos de hierro accidentalmente que están destinados a los adultos. En estos casos también se presentan alteraciones de tipo gastrointestinales, pero ya mucho más severas, con hemorragias severas y con otras alteraciones de tipo metabólicas. Y finalmente también el hierro que se utiliza para la fortificación o el enriquecimiento de los alimentos puede tener un efecto adverso cuando se asocia en la misma formulación al hierro con el zinc, porque el hierro en exceso puede disminuir la biodisponibilidad del zinc. Y la otra situación en la que dijimos había una posibilidad de toxicidad del hierro era en aquellos casos en donde la absorción estaba aumentada. Esto estaba vinculado con una patología que se conoce como hemocromatosis. Hay distintas variantes clínicas de la hemocromatosis, pero la característica general es que es una enfermedad hereditaria donde hay una alteración genética en la expresión de los genes que regulan la actividad de las proteínas encargadas sobre todo de la absorción del hierro y de la regulación del metabolismo del hierro. Básicamente la que se ve más afectada es la hepcidina. Los pacientes con hemocromatosis tienen niveles muy bajos de hepcidina o casi nulos, de manera que van a absorber hierro en mayor proporción. Esto se va a reflejar en una mayor cantidad de hierro circulante y se va a reflejar en un depósito aumentado de hierro en los distintos tejidos. Los tejidos que más se afectan son el hígado, el páncreas, la piel, hay una hiperpigmentación cutánea,
también se afectan las articulaciones. En casos severos, esto lleva a una disfunción hepática grave y esta enfermedad se trata con quelantes que lo que hacen es inhibir la absorción del hierro. La prevalencia de la hemocromatosis muchas veces se desconoce, es relativamente baja, es una patología que afecta en mayor grado a los hombres que a las mujeres. Los datos que tenemos de nuestro país son escasos. Hay un estudio que se realizó recientemente con datos que provienen del Hospital de Clínicas, en donde se estudió a un grupo de 100 hombres que se acercaban a donar sangre y se evaluó en ellos la presencia de estas mutaciones genéticas compatibles con la hemocromatosis. Se observó que en 29% de los casos había trastornos de tipo genéticos, que solamente un 1% estaban en tratamiento por hemocromatosis y un 2% de este grupo estudiado presentó alteraciones en los indicadores bioquímicos compatibles con sobrecarga de hierro. De manera que muchas veces la alteración genética puede estar, pero la enfermedad no se expresa clínicamente. De todos modos, esta situación de que un grupo de población puede tener una predisposición a absorber más hierro de lo común o del promedio, hace que en distintas zonas geográficas, particularmente por ejemplo en Europa, se sea más cauteloso en las medidas de enriquecimiento masivo de los alimentos con hierro para prevenir la deficiencia, teniendo en cuenta que esta medida puede estar afectando a un porcentaje menor de la población, pero un porcentaje de población que en definitiva absorbe más hierro del promedio. También estas medidas un poco más conservadoras se asocian con estudios epidemiológicos recientes en donde se ha asociado a niveles elevados de depósito de hierro con un mayor riesgo del desarrollo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. El hierro, como sabemos, es un potente agente oxidativo, es decir, que puede contribuir al daño oxidativo y esto está relacionado con el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en menor medida o con menor evidencia en el desarrollo de diabetes y también quizás con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. De manera que con mucha menor prevalencia que la deficiencia de hierro, la toxicidad o las enfermedades relacionadas con una alteración en la absorción aumentada del hierro pueden también estar presentes en un determinado grupo de población. Bueno, en este punto ya hemos abordado todos los conceptos que nos propusimos al inicio de la clase, así es que para quienes deseen la lectura de este tema pueden como siempre consultar el libro de cátedra Fundamentos de Nutrición Normal, capítulo 11, o en esta oportunidad también hemos puesto a disposición en la sección bibliografía una publicación de la revista Nutrición Hospitalaria. Invitarlos a que continúen, por supuesto, con la lectura de la clase práctica y también, como siempre, invitarlos a que participen en los foros, presenten sus inquietudes, sus dudas a las docentes de cada comisión. Bueno, espero que estén bien y nos estamos volviendo a comunicar en las próximas clases.